Buen día con todos. El día de hoy en Grupo TES les hablaremos sobre el caso La Rochela versus Colombia. La sentencia del caso La Rochela versus Colombia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007. El caso aborda la responsabilidad del Estado frente a la masacre de una comisión judicial ocurrida en 1989. Este fallo es relevante porque evidencia la relación entre el paramilitarismo y ciertos sectores estatales, así como las fallas en la protección y la administración de justicia. Principales hechos que propiciaron la demanda. El crecimiento del paramilitarismo. Existían muchos grupos paramilitares que estaban vinculados con el narcotráfico y con sectores del ejército. Estos grupos van a ejercer control a través de la violencia. Investigación judicial en curso. Una brigada judicial colombiana fue a Simacote a investigar los crímenes paramilitares. Esto seguirá sin una protección adecuada, aún sabiendo que era un lugar de alto riesgo. La masacre del 18 de enero de 1989. Los paramilitares del grupo Los Macetos asesinaron a 12 funcionarios. Estos, para poder ejecutar su plan, van a hacerse pasar como miembros del ejército. Impunidad y encubrimiento posterior. Tras lo sucedido, no se va a realizar una investigación adecuada, ya que hubo una destrucción de pruebas, encubrimiento y complicidad con militares y paramilitares. Esta ausencia de justicia va a llevar a los familiares a acudir al sistema interamericano. Aspectos procesales relevantes de la sentencia. Responsabilidad internacional del Estado. La Corte concluyó que Colombia no solo falló en proteger a la Comisión Judicial, sino que además existió colaboración y tolerancia estatal en la estructura paramilitar responsable de la masacre. Violación de derechos protegidos por la Convención Americana. Hubo diversos derechos violados, entre ellos el derecho a la vida, que es el artículo 4, y la integridad personal, que es el artículo 5. Reconocimiento de responsabilidad del Estado en el proceso. La Corte consideró el contexto del paramilitarismo como un elemento clave. Es por eso que en el curso del proceso, el Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad, lo cual va a ser tomado en cuenta por la Corte, pero no evitará la condena, pues el reconocimiento fue limitado y no incluía la dimensión de complicidad militar. Reparaciones ordenadas. Acto público de reconocimiento, indemnización económica para las familias, garantía de no repetición y preservación de la memoria. Explicando la relación del caso La Rochela versus Colombia y la Guerra Fría, podemos tener en cuenta que esta relación general fue debido a que el mundo estaba dividido entre dos grandes bloques, el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista liderado por la Unión Soviética. Cada uno de estos bloques buscaba expandir su ideología y evitar que el otro ganara influencia y, más que nada, territorio sobre aquellos pensamientos que tenía la población. En América Latina, esta rivalidad se tradujo en conflictos internos, represión política y violación armada. Muchos de estos gobiernos, influenciados por Estados Unidos, comenzaron a combatir cualquier movimiento que consideraran comunista o subversivo. Este contexto es clave para poder entender por qué en Colombia surgieron grupos paramilitares y por qué el Estado adoptó prácticas de seguridad extremadamente duras que terminaron afectando a civiles y funcionarios judiciales. Colombia en este contexto. Según la diapositiva, podemos entender que las dinámicas que se extendieron a Colombia fueron gracias a la Guerra Fría, que afectó directamente a este organismo. Durante los años 70 y 80 especialmente, el país vivía en un conflicto armado interno entre guerrillas de izquierda, como tenemos la FARC o el ELN, y grupos paramilitares de derecha. Estos paramilitares surgieron como respuesta violenta frente a las guerrillas y recibieron sorprendentemente apoyo de ciertos sectores militares y económicos que compartían el discurso anticomunista propio de la Guerra Fría. En este contexto, el Estado colombiano adoptó la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que consiste en una estrategia difundida en América Latina para combatir el comunismo. Bajo esa lógica, las Fuerzas Armadas toleraban e incluso colaboraban con grupos paramilitares para defender la insurgencia. Esta política no solamente permitió la creación y el fortalecimiento de grupos como los Macetos, que fueron precisamente quienes participaron en la masacre de La Rochela, con la ayuda o la negligencia de los agentes del Estado, sino que también por esto se puede decir que este caso está profundamente ligado en el contexto de lo que viene a ser la Guerra Fría. Como ya lo han venido mencionando mis compañeras, durante la Guerra Fría Estados Unidos buscaba detener el avance del comunismo, y para ello implementó en Colombia una doctrina de seguridad nacional, la cual justificaba el uso de la fuerza interna, a través de la persecución a movimientos de izquierda, así también con la creación de apoyo a paramilitares como los macetos, que es el caso de estudio. Otro aspecto importante es la impunidad estructural, donde las investigaciones, como el caso de La Rochela, fueron manipulados, o incluso los militares involucrados quedaron impunes, debido a la lentitud del sistema judicial. Otro aspecto importante es la violencia contra los operadores de justicia, debido a que jueces, fiscales fueron asesinados por investigar estos casos. También, y por último, tenemos la relación con la contrainsurgencia, que es la lucha contra las guerrillas. Así, la lógica contrainsurgente era una justificación para justificar los actos de masacre. Así, la masacre fue presentada como un acto contra los supuestos grupos insurgentes, como es el caso de La Rochela. Respecto a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para el caso de La Rochela versus Colombia, bueno, se emitió una sentencia para el sistema colombiano, para el Estado colombiano, pues que estaban vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el acceso a la justicia. Ante ello, la decisión fue que se sancionara a los responsables, se indemnizara y se hiciera reparación moral a las familias de las víctimas, reparación moral y económica, y a la par que se investigara en mayor medida el caso. Respecto a esta sentencia, se emitieron tres posturas. La primera postura es la que está a favor, indicando que era necesaria y legítima la intervención de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, puesto que el Estado colombiano no estaba protegiendo los derechos fundamentales y tampoco había evitado la infiltración de grupos paramilitares en sus instituciones. La segunda postura es la postura crítica, la postura en contra de la sentencia, indicando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba fuera de su jurisdicción, interviniendo en decisiones que únicamente le correspondían al Estado colombiano. Además, que estaba vulnerando la soberanía estatal. Y por último, está la postura intermediaria, que es la que indica que sí fue necesaria la intervención de la Corte por fallas del mismo Estado colombiano. De haber sido que el Estado colombiano gestionara correctamente la justicia, no se habría llegado a las medidas que tomó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Frente al caso presentado, como grupo, consideramos que su resolución podría validarse a la luz de las normas constitucionales del Perú, principalmente en base a las siguientes: al artículo 1, que especifica normas en defensa de la dignidad humana; al artículo 44, que expresa los deberes primordiales del Estado; al artículo 139, que explica los principios de la función jurisdiccional del Poder Judicial peruano; y al artículo 55, que expresa la función del sistema internacional. En el caso de La Rochela, Colombia violó derechos esenciales como la vida, la integridad personal y la dignidad humana de los funcionarios judiciales afectados por la masacre. Desde la perspectiva de nuestro grupo, la resolución debería alinearse con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, el cual establece que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, investigar los hechos y evitar la impunidad, ya que este considera que el respeto a la dignidad humana es la máxima obligación del Estado. Esto se complementa con el artículo 44, el cual refuerza la idea de que el Estado tiene el deber primordial de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Por otro lado, para asegurar la justicia efectiva y adoptar medidas que eviten que violaciones así se repitan, el artículo 139, que establece cuáles son los principios de la función jurisdiccional, obliga al Estado a investigar, rigiéndose por los principios del debido proceso, independencia judicial y el acceso real a la justicia. Así se lograría sancionar a todos los responsables y evitar cualquier interferencia en el sistema de justicia. Asimismo, ante la posibilidad de que un caso como el de La Rochela exceda la capacidad del sistema judicial peruano, el artículo 55 de la Constitución respalda el derecho de las personas a acudir al sistema internacional de protección de los derechos humanos, por lo que el Perú está obligado a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana. En síntesis, la resolución del grupo se basa en que la Constitución peruana obliga al Estado a proteger la dignidad humana, garantizar los derechos fundamentales y asegurar justicia efectiva frente a violaciones graves. Es así que nuestra postura respalda la decisión de la Corte Interamericana en el caso de La Rochela, porque reafirma la importancia de la vida, la justicia y la verdad frente a la impunidad. Consideramos que el cumplimiento de estas decisiones no debilita la soberanía, sino que fortalece el compromiso del Estado con los derechos humanos.